Hola a todos. Hoy es jueves, 21 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Nima Al-Khurshid, Pepe Escobar. Bienvenido de nuevo, Pepe. Ni hao, Nima. Ni hao, everybody. Ni hao, Nima. Ni hao, a todos. Sí, directamente desde Shanghái. Son las 10 de la noche aquí. Ya os pido disculpas porque estoy en un hotel chino y el wifi es complicado. Hay un auténtico tsunami de clientes usándolo al mismo tiempo, así que espero que el wifi aguante. Estoy conectado por una VPN con un servidor en Singapur, que es lo más potente que he podido encontrar por ahora. Espero que no se venga todo abajo. Eso espero. Pepe, déjame ponerte un fragmento de Xi en la declaración final de la reunión, la cumbre que tuvo con Vladimir Putin. Esto fue lo que dijo, porque en mi opinión sería un buen punto de partida. Esto fue lo que dijo. El mundo de hoy está lejos de ser pacífico. El unilateralismo y el hegemonismo representan peligros muy graves. Nos enfrentamos al riesgo de volver a la ley de la selva. Mi propuesta de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, junto con las 4 iniciativas globales, ha recibido un amplio apoyo de la comunidad internacional. Sí, creo que viendo lo que está ocurriendo, la base para China, para Rusia, para todos los actores de la región, en Eurasia, es que la paz es fundamental. La paz es la clave, en mi opinión, y por eso él hablaba de esa manera. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado entre Xi y Putin? Bueno, Nima, te envié mi columna, que espero que se publique esta noche en Rusia. Diría que es una de las más importantes que he escrito en los últimos años, porque dedico la mayor parte a analizar la declaración conjunta del presidente Xi y el presidente Putin de la República Popular China y la Federación Rusa. Y es absolutamente enorme, porque esto es el punto clave. Todo el bla 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 que hemos escuchado hasta ahora sobre crear un mundo multipolar, las cumbres de los BRICS, la OCS, en la ONU, en reuniones entre líderes, en los think tanks y todo eso. Al final, hacen falta 2 líderes, los líderes de 2 superpotencias. La otra es Estados Unidos. Y eso ya es otra historia completamente distinta. Los líderes de las 2 superpotencias que están coordinando la integración de Eurasia, los líderes de los BRICS, los líderes de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, los líderes del sur global, de facto, juntos el mismo día, con una agenda inmensamente extensa, tratando asuntos serios, firmando al menos 20 documentos de acuerdos en prácticamente todos los ámbitos y sectores. Y después, una conversación de casi 2 horas durante una ceremonia del té, solo con algunos miembros restringidos de cada delegación. Había 3 por parte rusa, 3 por parte china, los intérpretes, y Putin y Xi. Y todo eso fue a puerta cerrada. Esto fue al final del día, y Putin regresó por la noche a Rusia, anoche, el miércoles. Hoy es jueves. Esta declaración, retomando el fragmento que nos has mostrado, cuando Xi habla de la ley de la selva, forma parte de la declaración, es el segundo punto. Pero el punto más importante, el que abre la declaración, es la idea del policentrismo. Y esta es una noción muy rusa. Putin lleva, digamos, unos 2 años volviendo una y otra vez a esa idea, que los líderes de Eurasia, del mundo with them, your pastor master, es el policentrismo a largo plazo, que es otra forma de describir la temporalidad. La ley de la selva, ella hizo una referencia directa a eso, hablando del colapso absoluto del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Ese mismo lenguaje aparece en la declaración. Así es como está escrito en la declaración. Existe el peligro de una fragmentación dentro de la comunidad internacional y de un regreso a la ley de la selva. Entonces, ¿cómo escapamos de la ley de la selva? Eso también está una vez más en la declaración, que pide una nueva arquitectura de seguridad. Y este es un pasaje clave,
absolutamente clave, porque retoma la propuesta rusa de finales de 2021, cuando enviaron cartas a la Casa Blanca y a la OTAN. Esto fue durante la anterior administración Biden en Estados Unidos. Ellos estaban proponiendo la indivisibilidad de la seguridad, que es exactamente el mismo lenguaje de la declaración conjunta. Tenemos que rechazar, así está escrito, el enfrentamiento entre bloques. Eso es una referencia directa a la OTAN. Estrategias de juego de suma cero. Ese es el enfoque típicamente excepcionalista de Estados Unidos. Oponerse a la expansión de las alianzas militares. Una vez más, esto va dirigido a la OTAN. Guerras híbridas. Estamos justo en medio de múltiples guerras híbridas contra miembros del sur global en todas partes. Guerras por delegación. Una referencia directa a la guerra en Ucrania, que es una guerra por delegación entre la OTAN y Rusia. Y promover la creación de una arquitectura de seguridad global y regional actualizada, equilibrada, eficaz y sostenible. Así que como puedes ver, Nima, y todos vosotros, nuestra audiencia, los chinos y los rusos están, una vez más, reiterando los mismos puntos que llevan defendiendo desde hace años. Y por supuesto, en el otro lado, todo cae en saco roto. Sus oídos sordos son sencillamente, genéticamente incapaces de entender este nuevo mensaje. Una vez más, en la declaración conjunta, hablan con detalles sobre la gobernanza global. Este es otro concepto de Xi Jinping, y se explicó en profundidad el año pasado en la cumbre de la OCS en Tianjin. Todos los que estuvimos allí coincidimos en que ese fue el momento más importante de la cumbre de la OCS en Tianjin, donde China, una vez más, proyectaba ante todo el planeta su papel como uno de los principales impulsores de la multipolaridad. Hay una referencia a las Naciones Unidas, pero todos sabemos que eso no va a ninguna parte. La declaración pide una reforma de las Naciones Unidas. Lo sabemos, todos lo sabemos. Los camellos de la ruta de la seda lo saben, los de la nueva ruta de la seda también, los granos de arena del desierto del Sahara lo saben. Que con esta administración actual en la Casa Blanca no habrá una reforma de las Naciones Unidas, pero dejan clara su postura. Y el punto número 4, Nima, es enormemente importante, porque trata de la civilización y de la diversidad. Este es el punto de la declaración que entierra todas esas pretensiones de los excepcionalistas. Voy a citar solo una parte breve de una frase larga que lo resume todo. El sistema espiritual y moral de cualquier civilización no puede considerarse excepcional ni superior a los demás. Todos los países deberían promover una visión de las civilizaciones basada en la igualdad, el intercambio mutuo de experiencias y el diálogo. Así que esto es una llamada al diálogo. En un enfoque civilización para el siglo XXI. Está llegando, Nim. Y ahora podemos jugárnosla y decirlo en voz alta. Se acabó la era de la anterior nación indispensable, Estados Unidos. La nueva nación indispensable es China. Y la nueva relación indispensable es la de Rusia y China. Están forjando esta nueva arquitectura de multipolaridad. Por eso esta separación es tan importante. Yo diría que es la piedra angular de la posibilidad de cambiar el sistema de relaciones internacionales. Debería leerse con mucha atención y cuidado por todos en el sur global. Y, por supuesto, ya sabemos cómo será la reacción en algunas partes del norte global y, desde luego, por parte del imperio del caos y la piratería. Así que este fue el resultado más importante de este viaje relámpago de Putin aquí a China. Y todo el día que pasaron juntas las delegaciones hasta llegar a la ceremonia del té fue realmente algo destacable. La esfera social china estaba completamente pendiente, fascinada con todo lo que ocurría. Recalcaban constantemente el respeto que Putin muestra por la cultura y la civilización chinas, y los lazos que los unen, esa amistad personal y directa entre Xi y Putin que se remonta hace mucho, mucho tiempo.
Y hubo un detalle muy bonito en todo eso. En el Gran Salón del Pueblo se organizó una exposición, básicamente una muestra conjunta de fotografías de la agencia TASS de Rusia y de la agencia Xinhua de China. De todas esas reuniones que Putin y Xi han tenido a lo largo de los años, en distintos foros, en Rusia, en China, por toda Eurasia y demás, esto sirve para mostrar la relación personal entre ellos, que forma parte esencial de este gran proyecto: construir un mundo con más equilibrio y, sobre todo, con respeto mutuo entre distintas civilizaciones. Así que este fue un momento decisivo del siglo XXI, y me siento muy afortunado de haberlo presenciado desde aquí, en Shanghái, que es básicamente la capital de China en el turno empresarial y el alcohol. In terms of culture, in terms of business, in terms of high tech, and in terms of driving. Y en cuanto a impulsar a China y Eurasia hacia un futuro mejor, fue toda una experiencia muy importante. Y tuve mucha suerte, Nima. Pasé el día en un colegio, en una escuela de formación profesional, en una universidad privada, una de las mejores de Shanghái y de toda China, la organización Aurora. Pasé el día con los profesores y con los estudiantes. Y por supuesto tuvimos muchas oportunidades durante el día y también por la noche en la cena para comentar y entrar en detalles sobre todo eso. Así que, una vez más, el intercambio entre personas, como dice Xi Jinping. ¡Qué día! Absolutamente fantástico. What a day. Absolutely fantastic. Pepe, sabemos que uno de los temas principales durante la reunión entre Xi y Donald Trump fue la situación en Oriente Medio y en el Estrecho de Hormuz. ¿Qué sabemos de la reunión entre Putin y Xi? ¿Y hasta qué punto les preocupa la situación en Oriente Medio? Well, there are no leaks. This is very important. Bueno, no ha habido filtraciones, y eso es muy importante. Esto no se trató por la mañana, que fue una reunión de trabajo. Cuando las delegaciones se reunieron para hablar de negocios, este tema salió durante la hora del té, en esa larga ceremonia del té que duró casi 2 horas, con una vez más 3 miembros de cada delegación a cada lado. Por ejemplo, Lavrov estaba en el lado ruso y Wang Yi en el lado chino. Y los 3 temas principales, esto lo sabemos por fuentes diplomáticas, pero sin ninguna filtración sobre el contenido, porque fue una reunión a puerta cerrada. Pero sí sabemos cuáles fueron los 3 puntos principales de discusión: la guerra por delegación en Ucrania, la guerra contra Irán y los Estados Unidos, y el imperio del caos y la piratería fuera de control. And the empire of chaos and piracy out of control. And all of that, of course, is interlinked. Y todo eso, por supuesto, está conectado y entrelazado, ¿verdad? Hay proyecciones, y según lo que los diplomáticos pudieron contar, Putin le explicó a Xi que quizá el enfoque ruso hacia la guerra en Ucrania va a cambiar y será mucho más radical. Esto también tiene que ver con la presión interna en Rusia tras la última oleada de ataques terroristas con drones contra objetivos civiles dentro de la Federación Rusa. Por supuesto, la opinión pública rusa ahora está bastante exasperada, así que Putin sencillamente no puede permitirse no hacer nada al respecto. Y eso va a influir en el tipo de ofensiva o de ofensiva distinta o por capas que Rusia podría lanzar en los próximos días y semanas. Within the next few days and weeks. And of course, more midterm. Y por supuesto, a medio plazo, si todavía este año va a haber un esfuerzo real por cerrar definitivamente ese asunto, que se está convirtiendo en la opinión mayoritaria en toda Rusia. Por supuesto, hablaron de Irán, porque ambos tienen asociaciones estratégicas con Irán. Irán cuenta con el apoyo de Rusia y de China, y Rusia y China colaboran a varios niveles, la mayoría de los cuales no son visibles para nosotros. Y eso va mucho más allá de la diplomacia, mucho más allá de detalles militares muy importantes, como que los iraníes tengan acceso a la información del sistema de satélites Beidou las 24 horas del día. Va mucho más allá del equipamiento militar que Rusia transfirió por el Caspio, desde Astrakán hasta Teherán, en ese famoso puente aéreo. From Astrakhan to Tehran in that famous shuttle. And of course, first
Y por supuesto, la primera cuestión, información de inteligencia clasificada que Rusia comparte con Irán como parte de su cooperación militar. No es un tratado militar, pero hablaron de todo eso. Y claro, Xi le dijo a Putin cara a cara lo que había comentado con el emperador de Baviera la semana pasada. El intervalo entre las dos visitas fue de unos 5 días, más o menos. Y por supuesto, como tienen una asociación estratégica al más alto nivel, algo que se reiteró durante todo el día de ayer en varias ocasiones. Y claro, porque ambos están llevando a cabo, si uno vuelve a leer la declaración conjunta, un proceso muy complejo, tan profundo como puede ser, para cambiar todo el sistema de relaciones internacionales. Tienen que saber lo que el actual líder del imperio piensa, no piensa, o cree que está pensando, porque al fin y al cabo no es precisamente un pensador. Así que sí, Xi le explicó a Putin lo que ocurrió la semana pasada en Pekín. Estos son los 3 temas principales, Nima, y para todos los que estáis escuchando. Una vez más, no hay filtraciones sobre el contenido, y no las habrá, porque fue una reunión a puerta cerrada, y se trata de secretos de Estado entre Moscú y Pekín. Pero lo importante, lo realmente importante, es que están totalmente sincronizados, Nima, y todos vosotros. Rusia y China, en lo que respecta a las guerras en curso, a las posibles soluciones de esos conflictos y a cómo contener y gestionar un imperio completamente fuera de control, están totalmente en sintonía. Ese es, en definitiva, el gran mensaje que deja esta conversación durante la ceremonia del té. Sí. Pepe, ¿cuál es tu interpretación de lo que está pasando en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos? Donald Trump dijo que quería atacar a Irán. Una hora antes de hacerlo, decidió cancelar el ataque porque Arabia Saudí, Qatar y otros países le pidieron que no atacara a Irán. Tenemos esta reunión de gente en Arabia Saudí por esta época del año. Es ese momento en el que todo el mundo va al Hajj, como lo llaman, viaja a Arabia Saudí para estar allí unos días. Empieza entre el 24 y el 30 de mayo, si no me equivoco. Pero dime, ¿fueron realmente Arabia Saudí y Qatar los que se lo pidieron a Donald Trump? ¿O había algo más ocurriendo entre, ya sabes, Estados Unidos y Europa? Todo lo que se dice sobre lo que realmente pasó, Nima, es puro maquillaje. No podemos confiar en nada, sobre todo en lo que viene de los sionistas que trabajan con los grandes medios estadounidenses. Son especialistas en difundir todo tipo de tonterías sin fundamento y a veces auténticas barbaridades. Arabia Saudí está jugando con mucho cuidado. Saben que en el plano financiero son rehenes de los estadounidenses, porque todo su dinero está en Wall Street y en la City de Londres. Está en Occidente, no en Asia Occidental, ni mucho menos en Eurasia. Muy poco. Son muy importantes, pero no forman parte del bloque belicista. En el Golfo Pérsico, el bloque belicista es Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos están directamente alineados con los sionistas y con los estadounidenses, y van a pagar un precio muy alto por eso, más pronto que tarde. Arabia Saudí forma parte de lo que llamamos hace unas semanas los 4 sunitas, esos que se reunieron por primera vez en Islamabad para intercambiar ideas y ver si podían elaborar una especie de plan de mediación entre Irán y Estados Unidos. Una vez más, Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Así que tuvieron su primera reunión en Islamabad. Al día siguiente, el ministro de Exteriores de Pakistán tuvo que subirse a un avión e ir a China para explicarle a Wang Yi de qué estaban hablando. Y Wang Yi básicamente le dijo, mira, esto no pinta muy bien, tenéis que subir el nivel. Así que China, en segundo plano, empezó a implicarse más y, por supuesto, a ayudar a Pakistán a consolidar su papel como mediador. Ahora todo es mucho más complicado después de Islamabad I, que por cierto, acabó siendo destruido por los estadounidenses. Y después de Islamabad II, estamos en un interregno que es muy peligroso.
Estamos en, ni siquiera lo llamaría la calma antes de la tormenta. Estamos en una especie de calma falsa, porque debería llegar una tormenta prácticamente inevitable, quizá más pronto que tarde. Según las propias palabras del emperador vociferante de la barbarie, cada día hay miles y miles de publicaciones. Todo el mundo está harto de tanta estupidez. El problema es que él controla el ciclo informativo. Vocifera, y entonces la estupidez domina las noticias durante horas, hasta la siguiente estupidez vociferada en las redes sociales. Así que, en realidad, es una máquina infernal, con todo lo que eso implica. Degradación del lenguaje, degradación del pensamiento crítico, acusaciones lanzadas sin medida, fantasías absurdas, ataques completamente histéricos. Y ese es el problema, porque eso condiciona a todo el mundo y se reproduce por todo el planeta. ¿Afecta eso al comportamiento de los actores serios? Does that affect the behavior of serious players? No. It does not affect the behavior of Iran. No, no afecta al comportamiento de Irán, como tú sabes muy bien, Nima, y tampoco afecta al comportamiento de Rusia y de China. Así que ahora lo que está surgiendo, y esto no aparece en los titulares, forma parte de información privilegiada que he recibido por canales diplomáticos. Tenemos que actuar con mucha cautela respecto a esto, y no podemos hacer público el tipo de conversaciones que están manteniendo, porque ahora tenemos a Irán, Pakistán, Rusia y China, y adivina quién más, Corea del Norte, que están hablando juntos sobre un posible nuevo sistema de seguridad para toda Eurasia, incluida Asia Occidental. Esto es de una importancia enorme y es algo en lo que voy a estar trabajando durante las próximas semanas aquí en China, cuando viaje a Moscú a finales de la semana que viene y después cuando continúe por Europa. Y por supuesto, también con todas nuestras conexiones en toda Eurasia. La posición de Arabia Saudí está relativamente alineada con, digamos, este quinteto, si pensamos en Irán, Pakistán, Rusia, China y Corea del Norte. Y el punto clave son los misiles. Hay un debate sobre misiles en todos esos casos, porque el principal elemento de disuasión frente a las locuras del imperio del caos y la piratería en Eurasia es el potencial misilístico. Muy importante, como ha demostrado Irán. Y esto nos lleva, Nima, a algo que quizá pueda citar de una correspondencia que recibí en los últimos 2 días. Y esto afecta directamente a Irán, Nima. Y dime si estás de acuerdo con esta valoración, que en realidad procede de Irán, de algunos de los círculos más altos del país. Ahora se sienten seguros de una forma en la que no lo estaban hace 20 años, ni siquiera hace 10. Y ahí está la clave de todo el argumento. Están convencidos de que pueden resistir un ataque inicial, que es precisamente lo que una vez más los sionistas están considerando como su próximo paso, más pronto que tarde, y aún así lanzar una devastadora respuesta en una segunda fase, con una represalia escalonada. Estoy citando literalmente mi correspondencia. Y eso incluye misiles, drones, interrupciones marítimas, activación de grupos aliados, operaciones cibernéticas y ataques contra las arterias energéticas y financieras de toda Asia Occidental. Esto es algo que Irán puede hacer sin ningún problema, como tú sabes muy bien, Nima. Y las autoridades iraníes ya han advertido que si eso ocurre, esto es lo que van a hacer. Así que, ¿cuál es el mensaje estratégico que llega desde Teherán? Es que si se reanuda la guerra, si hay un nuevo ataque, el acto inicial no determinará el resultado. El ciclo de represalias será lo que determine el resultado. Y eso, Nima, sin duda fue tratado cara a cara por Putin y Xi. Porque, por supuesto, sus redes diplomáticas y sus canales discretos están muy activos con Corea del Norte, con Pakistán y, por supuesto, con su aliado estratégico Irán. Un punto muy importante. Los estadounidenses no tienen ni idea de que esto está ocurriendo, porque se trata de una colaboración, una vía de negociación prácticamente invisible, en la que participan actores euroasiáticos. No incluye a Estados Unidos, y mucho menos al resto de un occidente fragmentado.
Todo gira básicamente en torno a Irán, Pakistán, Rusia, China y Corea del Norte. Y los saudíes están fuera, observando. Porque cuando exista una especie de nuevo marco de seguridad en toda Eurasia, con esos 5 socios como participantes, Arabia Saudí formará parte de él. Al fin y al cabo, Arabia Saudí ya tiene un pacto militar con Pakistán. Así que, por ahora, la postura saudí es, vale, no provoquemos demasiado, mantengámonos tranquilos de momento. Pero una vez más, es una posición completamente distinta a la del, diría yo, enloquecido MBZ de los Emiratos Árabes Unidos. Y no hablo de todos los Emiratos, solo de Abu Dhabi y Dubái, y sobre todo de Abu Dhabi. Abu Dhabi and Dubai, and especially Abu Dhabi. So he made his bet, MBZ. Así que hizo su apuesta, MBZ. Su apuesta son los sionistas y el imperio del caos. Así que ya sabes, cuando las cosas empiecen a ponerse realmente serias, será de los primeros en caer, suponiendo que él mismo sepa, o que sea lo bastante mafioso como para saber, que tarde o temprano va a meterse en un lío muy muy grande. Ya fue traicionado por los israelíes, y puede ser traicionado fácilmente por los estadounidenses y los israelíes una y otra vez. Así que esto es, diría yo, la arquitectura de lo que está ocurriendo ahora mismo bajo la superficie. Es un proceso inmensamente complejo, Nima. Muy, muy complejo. Lo bueno es que una vez más, como China y Rusia están al mando, y como los presidentes de China y Rusia estuvieron ayer hablando, entre otras cosas, de cómo va a avanzar a partir de ahora esta arquitectura de la indivisibilidad de la seguridad. Y al mismo tiempo, saben, si volvemos a leer la declaración conjunta, que necesitan controlar un imperio completamente bajo este presidente, totalmente poco fiable y aún más peligroso, porque está fuera de control. Por eso tenemos esto que aparece en los titulares, que es más o menos evidente día tras día. Pero esas negociaciones paralelas, las que se mueven por debajo, esas son las verdaderamente importantes. Igual que el trasfondo de la asociación estratégica entre Rusia y China, que es la metodología o las distintas metodologías que utilizan para llevar adelante este proceso hacia un mundo multilateral. Eso tampoco lo ves en los titulares. Se trató ayer en una sesión privada y a puerta cerrada entre ambos. En cuanto a la guerra con Irán, Pepe, creo que el cálculo o la interpretación que hacen los iraníes es que la guerra se acerca. No porque Estados Unidos esté en una buena posición ahora mismo, tienen sus propios problemas, sino porque Israel y Benjamín Netanyahu están desesperados en este momento. Él está tambaleando en el plano interno y necesita hacer algo al respecto. Por eso sienten que Estados Unidos podría atacar a Irán. Y la respuesta, para nosotros, es evidente. Porque recordarás que antes de la guerra, antes de que empezara la segunda fase del conflicto, ya se dijo que sería una guerra regional. Si se inicia una guerra, será regional. Pues bien, ahora la Guardia Revolucionaria anunció justo ayer que va a ir más allá de la región. Pero eso es exactamente lo que te he dicho hace 5 minutos, Nima. Según la evaluación del liderazgo iraní, la respuesta va a ser la verdadera, no el primer ataque de los sionistas y los estadounidenses. Lo que estás diciendo es totalmente correcto. Eso es todo. Y son sinceros en la forma en que se expresan. Ya lo hemos visto antes. No tienen ningún motivo para mentir sobre eso. Y dejan clara su posición una y otra vez, todos los días. Y obviamente, esos payasos no escuchan, porque para ellos es genéticamente imposible escuchar y admitir que las reglas del juego han cambiado. Y supongo que van a atacar Diego García. Van a golpear en algún lugar cerca de Grecia. Todas esas bases que se usaron durante la guerra en la segunda fase del conflicto, las van a atacar. Sí, porque todos son objetivos legítimos. Totalmente. Sí, y dejando eso a un lado, Pepe, tuvimos algo de Arabia Saudí.
Lo llaman un pacto de no agresión. ¿Cómo encaja eso en el nuevo panorama que nos has descrito sobre el concepto euroasiático? ¿Están dispuestos a aceptar algo de Arabia Saudí y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo para quedarse al margen, en los bordes de la nueva arquitectura de seguridad? No, if there is a No, si se establece una nueva arquitectura de seguridad garantizada, sobre todo por Rusia y China, eso incluirá al Consejo de Cooperación del Golfo. Y en ese caso el paraguas lo proporcionará Pakistán. Ese será el gran cambio de juego. Ya no será Estados Unidos, será Pakistán. Y por supuesto, Pakistán contará con el apoyo en segundo plano de Rusia y China. Así que no habrá una implicación directa de Rusia y China en un nuevo paraguas de seguridad para el Golfo Pérsico y para las petromonarquías. Pero debido a la estrecha relación entre Pakistán y el Consejo de Cooperación del Golfo, es algo evidente. It's self-evident. And of course, Iran would agree with that. Y por supuesto, Irán estaría de acuerdo con eso, basándose en lo que están discutiendo con los pakistaníes y en el papel de garantes que desempeñan tanto Rusia como China. Así que ahora estamos hablando de una negociación multipolar entre todos estos actores euroasiáticos. La cuestión es cómo vamos a garantizar de nuevo la seguridad de Asia Occidental, pero dentro de un marco completamente distinto, uno que controlemos nosotros en toda Eurasia, y no el imperio del caos, del saqueo, de la piratería. Todo eso que ellos hacen también, ¿verdad? Chaos, plunder, piracy, the whole everything that they do so well, right? No sé a qué venía ese tono. Hablaron de la situación con Taiwán, porque durante la reunión entre Donald Trump y Xi, estoy seguro de que hablaron de eso. Pero, ¿qué pasa con Xi hablando con Putin? O quizá, si tenemos en cuenta el caso de Taiwán, ¿cómo ve Rusia la cuestión de Taiwán? Nima, they don't need to talk about that. The Russian position is very No necesitan hablar de eso. La posición rusa es muy. De hecho, la posición rusa es tan evidente que Putin volvió a reafirmar la política de una sola China, totalmente respaldada por la Federación Rusa. Y con eso basta. Solo hace falta una frase, una oración y ya está, porque ellos lo saben. Y obviamente Xi sabe perfectamente lo que Putin piensa sobre Taiwán y conoce la posición oficial de la Federación Rusa. Así que no hace falta repetirlo una y otra vez. Lo dices en 10 segundos y listo. Bien, hablemos de otra cosa. Con las Américas, la historia es completamente distinta, Nima, y todos vosotros, y estoy seguro de que todos sois conscientes de que el tema de Taiwán está completamente prefabricado por los excepcionalistas. Es un falso problema. by the exceptionalists. It's a non-issue. And China has been saying this for decades. Y China lleva décadas diciendo lo mismo. Habrá una reunificación pacífica, punto. Y no tienen prisa. Según Deng Xiaoping, tienen hasta al menos el año 2049 para lograr esa reunificación pacífica con Taiwán. Así que no hay prisa. Ocurrirá. Será algo parecido al proceso con Hong Kong. Probablemente será un país, 3 sistemas. Ahora mismo tenemos un país, 2 sistemas con Hong Kong. Con Taiwán tendremos un país, 3 sistemas. Serán relativamente autónomos. Es una potencia industrial y seguirá siéndolo. Pero, por supuesto, el marco general será el de la China continental desde Pekín. Esto no es un tema de debate en Asia, Nima. Nadie en Asia habla de Taiwán. Everywhere across Asia, Nima. Nobody in Asia discusses Taiwan. Everybody knows what's going to happen. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Es un problema chino y, por supuesto, un asunto interno de China. Desde el punto de vista del imperio en decadencia, claro, necesitan motivos para acosar, contener y rodear a China. Así que Taiwán es uno de ellos. El mar de la China meridional, en su conjunto, es otro. El estrecho de Malaca, si deciden bloquearlo, es otro más. Los chinos son plenamente conscientes, ya sabes, de que intentan mantenerlos dentro de la primera cadena de islas, por no hablar de la segunda. Y los chinos, por supuesto, han estado trabajando a nivel militar para romper ese cerco impuesto por Estados Unidos dentro de las cadenas de islas. Y eso es algo que ya pueden hacer, pero no necesitan presumir de ello. No es así como funciona China. China trabaja en silencio,
con muchísimo esfuerzo y con una planificación a muy largo plazo. No es casualidad que tengan planes quinquenales sucesivos y que haya que cumplir todos los objetivos que se detallan explícitamente en cada uno de esos planes. El que empieza este año, en 2026, lo comentábamos ayer en la Universidad de la Escuela, aquí en Shanghái. Solo para que os hagáis una idea, un detalle sencillo. Hasta el año 2030, el plan es que el 70% de la economía china esté directamente interconectada y vinculada a la inteligencia artificial. Y ese fue uno de los puntos clave de nuestra conversación de ayer. Recibí preguntas fantásticas de los chicos, de los estudiantes, y estaban preocupados. Vamos a tener trabajo en ese futuro. Y por supuesto, este es un tema abierto de debate en toda China. Es una gran conversación en las redes sociales chinas. Está en todas partes. ¿Va la inteligencia artificial a acabar destruyendo empleos por todos lados? ¿Y qué vamos a hacer con todas esas personas que tendrán que volver a formarse porque han perdido su trabajo a causa de la IA? Esto es lo que China se está planteando ahora. ¿Cómo modernizarse aún más rápido de lo que ya lo ha hecho hasta ahora? Cuando uno ve las señales evidentes de una China moderna por todo Shanghái, da la impresión de que en Occidente la gente no tiene ni idea de ello, de lo avanzada que está. Es realmente impresionante. Y esta vez he tenido la oportunidad de recorrer muchas zonas de Shanghái, no quedándome solo en los núcleos habituales, ya sabes. Y ves cómo la modernización se extiende a la vida cotidiana allá donde vayas. Es realmente impresionante. Eso fue lo que trataron. Y en cuanto a política exterior, ellos lo tienen claro. Saben que tienen sus alianzas en toda Asia. Saben que la relación con Rusia es muy sólida. Y en lo que respecta al suministro de la energía que necesitan, ya está hecho el acuerdo. Por ejemplo, ayer una de las conclusiones fue, de acuerdo, vamos a acelerar el proyecto Fuerza de Siberia 2. Estaba previsto inaugurarlo hacia el año 2030. No, ahora quieren inaugurarlo quizá el año que viene, a finales de 2027. Y luego, los estadounidenses quieren bloquear el estrecho de Malaca. ¿Y a quién le importa? Tienen dos grandes gasoductos desde Rusia, el SPO y el Poder de Siberia. Uno, que ya está a plena capacidad. Y además van a tener el Poder de Siberia 2, que pasará por Mongolia. Ningún problema con eso. Por eso pueden permitirse decir, vale, vamos a centrarnos en nuestros problemas internos, en los problemas domésticos. Pérdida de empleo, hay inflación, no es estratosférica como en muchos lugares de Occidente, pero la inflación está creciendo en China. Así que se están concentrando en ajustar el modelo, que en esencia funciona. Esa es su principal preocupación, y también la prioridad del plan quinquenal. El único problema externo que tienen es el acoso estadounidense, el intento de contener a China por todos los medios posibles. Y por supuesto esas guerras directas e indirectas contra China. Saben perfectamente que la guerra contra Irán es también una guerra contra China. Todo el mundo lo sabe. Si preguntas a los estudiantes en la universidad, ellos también lo saben. Sí, es increíble, porque hay gente que intenta decir que lo único que le importa a China es ganar dinero, que no tienen ninguna estrategia, que no, que simplemente... Nima, mira, quizá me estoy haciendo demasiado mayor para estas tonterías. Ya no tengo paciencia para la estupidez, ni por mi edad, ni después de todo lo que he vivido por el mundo en los últimos 40 años. Así que cuando vengo aquí, vengo como un estudiante. Y ayer me decían, ¿quieres volver a ser estudiante? Les dije, claro que sí, si pudiera, estaría aquí en el aula con vosotros aprendiendo. Y cuando vienes a China, aprendes sin parar sobre todo, absolutamente todo, los aspectos de la civilización, los de la modernización y por supuesto los rituales cotidianos, sobre todo el respeto mutuo que la gente se tiene, la forma en que se tratan unos a otros, cómo tratan a sus mayores, cómo siguen los rituales de la vida diaria.
Hay un profundo respeto por esos rituales, por la jerarquía que tienen, y sobre todo por cómo respetar al otro. Y todas esas normas de la política y de la civilización son algo extraordinario. Siempre es una experiencia de aprendizaje y también de humildad. Estás aprendiendo de ellos todo el tiempo. Y por supuesto, son trabajadores. No quieren problemas con nadie. Quieren hacer dinero con todo el planeta. Claro que sí. Son un sistema mercantil, por supuesto. Y le family. Pergecer es negocios de beneficio mutuo con todo el mundo, incluidos sus oponentes, incluido el imperio del caos de Stettin. Including the empire of total chaos. Pero claro, ellos saben que va a ser muy difícil, sobre todo ahora que ya son la principal potencia geoeconómica del mundo. Y la gente que manda en Estados Unidos, Nima, nunca va a aceptar eso. Van a intentar socavar, acosar, hacer todo tipo de cosas terribles contra China. Y eso no va a cambiar. Pero los chinos están preparados, y esa es la gran diferencia. Diría que esta actitud empezó a consolidarse el año pasado, cuando Trump lanzó su primer tsunami de sanciones contra China. Lo recuerdo bien, yo estaba aquí en Shanghái en ese momento. I remember well, I was here in Shanghai at the time. And we could see that reaction was. Y pudimos ver que la reacción fue completamente distinta a la de antes. Se levantaron y dijeron, ¿quieres meterte con nosotros? Vale, espera y verás. Así que ahora la historia es totalmente diferente. Ahora los estadounidenses están aprendiendo que no pueden meterse con China. Y China sabe cómo hacerlo. O al menos, como demostró Xi la semana pasada, consiguió tratar al emperador de Barbaria y, al mismo tiempo, darle un golpe en los dientes con tanta sutileza que el emperador ni siquiera se dio cuenta. Esto es lo que hacen las civilizaciones. Son lo bastante sofisticadas como para ir a por todas, pero por supuesto, de una forma muy civilizada. In a very civilized way. Pepe, intentó Trump convencer a Xi de que comprara energía o petróleo a Estados Unidos. ¿Y cuál fue la respuesta de Xi? It's what they say. Once again, bullshit, spin. Eso es lo que dicen. Una vez más, tonterías, puro cuento. No ves nada de eso en ninguno de los comunicados oficiales del Ministerio de Comercio. Y obviamente, los chinos no van a comprar energía estadounidense. ¿Para qué? ¿Van a comprar energía a su enemigo? Ni de broma, de ninguna manera. No, esto es propaganda americana. Y ahí está el problema, porque difunden todo tipo de tonterías. Todo el mundo lo repite, incluso analistas independientes, y lo reproducen sin comprobarlo con los chinos. Y claro, los chinos no te van a contar todos los detalles, pero pueden simplemente decir, no, eso no es cierto, como hacen constantemente. Ahí lo tienes. There you go. Just to wrap it up, Pepe, Para terminar, Pepe, podemos decir que la agenda de Trump para dominar el mercado energético se ha acabado, por lo que ha pasado en Oriente Medio, por esa cumbre entre Xi y Rusia sobre el nuevo gasoducto que mencionabas entre Rusia y China, y cómo está evolucionando el mercado energético en Eurasia con el paso del tiempo. No, Nima, esto no se ha acabado. Van a intentar sacar nuevos trucos, por supuesto. Están completamente desesperados porque toda la operación de Hormuz fracasó. Uno de los objetivos clave de esta guerra, desde el principio, aunque nunca se dijera públicamente, era tomar el control de los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Ni siquiera hablaban del Caspio. Eso es otra historia. Todo se centraba en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Si controlas la mayor parte de tu energía iraní hacia fuera del país, hasta Asia, controlas mucho poder. Por eso, desde el principio, esta fue una guerra contra Irán y contra los clientes asiáticos de la energía iraní. Como podemos ver, todo ha sido un gran fracaso, y seguirá siendo. Así que intentarán otra cosa. Van a intentar hacer alguna jugada. El tema de Malaca sigue en marcha. Pueden intentar algo, no diría a corto plazo, pero sí al menos a medio plazo, basándose en esto. Los indonesios a veces pueden ser bastante imprevisibles. Los indonesios han firmado un acuerdo militar con los estadounidenses y van a lamentarlo, y mucho.
Los estadounidenses podrían usar ese acuerdo militar para presionar a Indonesia. Y vamos a tener buques militares en el estrecho de Malaca, cerca de las costas indonesias de Sumatra. Todo es posible, y los chinos están preparados para eso. Y los demás actores en Asia también lo están. Pero si hay una estrategia detrás, con los estadounidenses no suele ser así. Ellos no hacen nada de forma estratégica. Siempre es táctica, una táctica tras otra. Strategically, it's always tactics, one tactic after another. The overall desire, not El objetivo general, más que una estrategia, es bloquear los puntos de estrangulamiento que los chinos utilizan en cualquier parte. anywhere. El problema es que ya casi no quedan puntos que puedan bloquearles, porque las opciones de China se multiplican cada día. Supongo que uno de los temas más importantes en el foro de San Petersburgo, que será dentro de, unas 2 semanas, será precisamente ese. Espero poder estar allí. Una vez más, la ruta de la seda del norte, como la llaman los chinos, la ruta de la seda del norte, según la denominación rusa, la ruta de la seda polar o ártica, según la denominación china. Eso es, de nuevo, evitando el canal de Suez, el corredor internacional de transporte norte-sur, que vuelve a implicar a Rusia, Irán e India, aunque puede que India quede fuera del mapa más pronto que tarde. Maybe India will be out of the picture sooner rather than later. Who will jump in? China, once again. ¿Quién va a intervenir? China, una vez más. Sobre todo ahora que el puerto de Gwadar se está utilizando como si fuera un puerto iraní. Este es uno de los desarrollos más fascinantes de los últimos 2 meses. Al principio, de forma intuitiva, se tenía la sensación de que Chabahar competía con Gwadar. Chabahar, como sabes, Nima, está en Sistán, Baluchistán, en Irán, y Gwadar en el Mar Arábigo, en Pakistán. La distancia, unos 80 kilómetros. Muy cerca. Así que eran competidores naturales. Pero ahora ya no, porque los iraníes también están utilizando el puerto de Gwadar, que forma parte de las nuevas rutas de la seda. Es la terminal en el Mar Arábigo del corredor económico China-Pakistán. Y esto demuestra, una vez más, la estrecha colaboración entre Irán, Pakistán y China. Very close collaboration between Iran, Pakistan, and China. Exactamente. So exactly, Nima. So, but do the Americans Exacto, think about Nima. stuff like that? ¿Pero los estadounidenses piensan en cosas así? Never. Obviamente no. Nunca. Porque no piensan de forma estratégica. No creen que sus enemigos o sus rivales o esas criaturas malignas o como quiera que las llamen con su terminología absurda, sean capaces de pensar estratégicamente y de organizarse de manera estratégica. Ese es otro ejemplo. That's another example. Yeah. Thank you so Muchas much, gracias, Pepe, por estar hoy con nosotros. Un placer enorme, como siempre. as always. Enormous pleasure, Nima. Thank you. And I Un assume enorme my placer, Wi-Fi Nima. held. Gracias. Supongo que nuestro Wi-Fi aguantó. Gracias a nuestro servidor de Singapur, Tanji. Gracias a todos. Un saludo para todos desde Shanghái, la capital del siglo XXI. Seguimos aquí. La próxima semana seguiremos hablándoos desde Shanghái. Muchísimas gracias a todos. Y gracias, Nima. Nima, estás en otra galaxia en cuanto a ser un caballero. Eres muy especial, como bien sabes. Muy obrigado, querido. Very special, as you know. You're Muito great. obrigado, querido. Gracias. Un beso. Eso. Beijo, beijo. Tchau.